Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Atravesar tormenta cuando el trabajo se reverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se reverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Dentro cuando el trabajo se reverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se reverdece. La herramienta cuando el trabajo se reverdece. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, gracias por estar en una emisión más de este Manifestando lo Sutil, ideado y coordinado por Rubén Darío Maidana, en un gesto muy amable para con la Secretaría de Investigación y Posgrado y el área de formación continua, que en donde se desarrollan actividades dedicadas tanto a graduados como a profesores y estudiantes de nuestra Facultad de Arte, a la comunidad en general, como así también dedicada a público en general, como el que en buena parte hoy nos está acompañando. Estamos saliendo en directo por el canal de YouTube de la Facultad de Arte y también por la plataforma audiovisual que es Arte por Ver. Arteporver.tv. El área de formación continua, que es coordinada por Emilia Zarini y Verónica Rodríguez, se dedica a organizar este tipo de eventos, como así también publicaciones relativas a recursos dirigidos específicamente a graduados, y también encuentros entre graduados de la Facultad de Arte y cursos, entre otras actividades también. Así que, bueno, le dejo el espacio a Rubén para que diga cosas obviamente mucho más interesantes de las que puedo decir yo, y también para presentar a Gabriela, a quien agradezco mucho haya aceptado participar en este quinto encuentro. Sería de Manifestando lo Sutil, ya que tuvimos otros en nuestro primer cuatrimestre. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Como siempre, gracias a la Facu, que pone a disposición los recursos humanos, técnicos, para poder concretar estos encuentros, que para aquellos que es la primera vez que están, se propone básicamente un espacio de compartir, para compartir experiencias con distintos docentes y docentes, varones y mujeres de la Argentina, de España. En este segundo cuatrimestre sumaremos a alguien de México, y en este caso voy a leer algunas cuestiones que tienen que ver con Gaby, porque no las sé de memoria. Ella es actriz, directora, investigadora, licenciada en Arte Dramático por la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, y en estos momentos es actualmente docente de Técnica Vocal 2, además está cursando la maestría en Teatro Mención Dirección en la Facultad de Arte de la UNICEN. Tiene una enorme experiencia en el dictado de talleres en espacios no formales. Algunos de ellos están vinculados con espacios de formación que el Instituto Nacional del Teatro ofrece
en el interior del país, en distintas provincias, como por ejemplo en San Juan, en San Luis, y básicamente por charlas que yo tuve con ella, su gran entrenamiento está centrado en la antropología teatral. En esta idea de manifestando lo sutil, la intención nuestra es básicamente que poder compartir el abordaje técnico que se hace del trabajo vocal del actor y de la actriz, a partir de organizar esta charla en 3 ejes. Uno primero, vamos a intentar que nos cuente rápidamente Gabriela algo vinculado a su institución, a la Facultad de Arte en Mendoza, para la gente que no lo conocemos. Muy sencillamente, en 10 minutitos, cómo está organizado, no sé, perfil de egresado. Ella trabaja en un segundo año, con cuántos alumnos se encuentra año a año. Una segunda parte de la charla va a estar centrada en su biografía personal, digo, cuáles han sido sus intereses personales en cuanto a la formación técnica, y luego vamos a tratar de que nos cuente cómo trasvasa esos conocimientos que tienen que ver con sus intereses personales al aula. Y luego destinaremos media hora del final del encuentro para bueno, hacer preguntas y compartir inquietudes. Así que Gaby, cuando quieras, el espacio es tuyo y charlemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también a quienes han concurrido el día de hoy. Bueno, como dijo Rubén, yo trabajo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, y bueno, la creación de esta facultad tiene una anécdota muy particular, de color para quienes hacemos teatro, ¿no? Que se fundó en 1949 y se convoca a una discípula de Stanislavski, una rusa, Galina Tolmacheva, que vivía en Buenos Aires y es quien dirigió y también un poco empezó a conformar lo que fue la escuela de teatro, así que tenemos como ese lugar, ese punto de partida. Después de ahí fue tomando como distintas estructuras como institución hasta el día de hoy, que es una carrera de grado, está la licenciatura en arte dramático y el profesorado. Justo el espacio curricular en el cual yo doy clases, tengo estudiantes de las 2 carreras, de las 2 especialidades. El perfil del egresado de la licenciatura es bastante difuso, no es muy claro. Se supone que en general, en la práctica, en la realidad, son quienes quieren dedicarse a hacer teatro, y algunos a la investigación, que ya hace unos 3, 4 años está haciendo algo un poco más abierto, y bueno, a partir de la pandemia creo que también eso empezó a modificar un poco la manera de ir también abordando las posibilidades que nos da el teatro. Por lo cual la licenciatura obviamente está orientado también a la investigación, pero es algo que de a poco en la realidad se está empezando a ver en todos quienes integramos la Facultad de Artes y Diseño. En relación al profesorado, es interesante porque acá en Mendoza hay salida laboral muy concreta con ese título, por lo cual la mayoría de los estudiantes optan por el profesorado, porque tenés en general la opción de poder trabajar en las escuelas secundarias, porque bueno, es obligatorio, entonces es interesante que eso ya esté como parte de la currícula y también como un espacio laboral, así que hay como mucho movimiento desde lo pedagógico en relación a lo teatral. Después, bueno, concretamente vamos a ir a lo que nos convoca, a la voz, a las técnicas vocales. Son solamente 3 años, la carrera, tanto el profesorado como la licenciatura, son 4 años. En 4º año no hay vocales, lo cual es una pena, porque la verdad que se necesita profundizar, pero bueno, les voy a contar un poco cómo es la dinámica. En general es muy parecido por lo que he estado escuchando en otras facultades. El primer año, la docente a cargo es una fonoaudióloga con un JTP que es actor y cantante, Federico Ortega, y la profesora es Silvia Luna. Y en primer año lo que pide la currícula es que se trabaje sobre el autoconocimiento del aparato fonador, desde
una conciencia de la respiración, entender como herramientas básicas para una persona en situación de representación en relación a su trabajo vocal, y salen con un calentamiento y básico y singularizado en cada uno, y también con esta experiencia de haber pasado el cuerpo y la voz por cierto tipo de ejercicio. En segundo año es un trabajo más específico sobre la voz hablada y la construcción de un personaje vocal, y se sigue trabajando sobre todo sobre la voz expresiva. En tercer año se trabaja la voz cantada y se profundiza un poco más sobre las distintas posibilidades y procedimientos vocales en relación a lo expresivo y otro tipo de poéticas, porque en primero y segundo se ve realismo, aunque en la práctica la verdad que ya estamos viendo otras cosas que son más sensibles a la contemporaneidad que nos toca del siglo XXI. Bueno, eso es como a grandes rasgos, como para ubicarnos en las especificidades de cada una de las técnicas vocales. Sí, hay una particularidad que segundo año y tercer año somos actores y actrices y directores, que también dirigimos, quienes estamos dando este espacio, y hay un gabinete, en realidad ahora se llama un servicio de orientación fonoaudiológica, con un fonoaudiólogo a cargo, con el licenciado David Páez, con el cual trabajamos articuladamente, y es un apoyo bastante interesante tanto para los profes como para los estudiantes, para también poder tener un espacio más individual y continuidad del trabajo del entrenamiento vocal, y también de cosas específicas que puedan tener que trabajar, y algunas no tienen obra social, si bien no es un espacio médico, pero termina siendo muy orientador, como como el nombre de ese servicio lo dice. Así que estamos con muchos cambios dentro de nuestra facultad, así que está habiendo un cambio generacional muy grande, por lo cual también, más allá de lo que pide la currícula, hay una realidad que también va mutando un poco en relación a la necesidad de los estudiantes, y también a lo que se va conformando entre los tejidos de profesores y profesores. ¿Qué más? Bueno, eso en relación a esta primera parte, que a veces se torna un poco densa, pero sí hay una particularidad de esta facultad, es que no tiene mucho presupuesto, por lo cual no es que se conforman grandes equipos de cátedra. En primer año ingresan 120 alumnos y alumnas, y en segundo año más o menos tenemos, obviamente sin el paréntesis de la pandemia, ingresan 80 estudiantes en un espacio curricular en donde no tengo equipo de cátedra, estoy yo sola, así que es una tarea muy ardua y muy creativa para poder trabajar de una manera éticamente posible y también efectiva en el trabajo de los estudiantes. Así es que yo divido hago 2 comisiones y voy trabajando, y por suerte siempre tengo estudiantes adscritas, lo digo con A porque siempre han sido mujeres. Hay algo en lo vocal, más allá de que estás vos, Rubén, hay algo ahí de que hay como, se repite mucho esto, ¿no? De que no sé por qué somos muchas mujeres ahí que nos interesa eso sonoro, eso sutil también, Rubén, que ha sido el nombre tan hermoso que has elegido para este ciclo de charlas. Así que bueno, con esa sensibilidad que evidentemente está ahí, nos está como atravesando. Bueno, como esto es a grandes rasgos esta presentación de la facultad, si querés, Rubén, sigo con todo este orden que me organizó para esta charla. Un poco les voy a contar ahora de dónde viene mi formación. Un poco Rubén ya lo dijo. Mi formación viene desde lo académico, desde la carrera de grado de la licenciatura en arte dramático, pero mi formación más fuerte viene del teatro independiente, del teatro de grupo. Yo soy actriz de La Rueda de los Deseos, un grupo que ya lleva 20 años
de trabajo en Mendoza, con distintas formas de trabajo. ¿No? Los primeros 11 años fueron súper intensos y ya después fuimos como desarticulándonos y volviéndonos a juntar. Tal vez muchas de ustedes también comparten esto de haber tenido un espacio teatral. En nuestro caso fue Argonautas, y era un centro de investigación y experimentación teatral, en donde, bueno, estábamos muchas horas entrenando y ensayando, muchas horas, muchos días, por lo cual fue como ese un espacio de singularización y sistematización de las formaciones que íbamos teniendo, con maestros y maestras que para nosotros eran nuestros referentes teatrales, concretamente en mi caso, Julia Barley, Roberta Carreri, Eugenio Barba, que tuvimos la posibilidad y las ganas y el trabajo para traerles a Mendoza, y también para viajar a muchos seminarios y encuentros que ellos han estado realizando a lo largo de su vida teatral, que excede mi edad también. Y después de ahí también me he encontrado con referentes que para mí es maravilloso que esté también aquí presente, que es Flavia Montelo, que tuve un encuentro con ella en la facultad, que también ha sido un espacio que me ha brindado este tipo de encuentros, en donde conozco la formación del habla, que la verdad que no soy especialista en eso, pero sí a partir de ese taller continuamos trabajando con una de las estudiantes adscritas, con Juliana Matiazzo, como a partir de esto que nos quedó ahí reverberando, y empezamos a buscar material también teórico y a probar en obras, porque antes de trabajar cualquier ejercicio, yo primero hago esa experimentación y exploración en mi cuerpo, en mi voz y en procesos creativos para sentirme segura de esa singularización del trabajo a la hora de compartirlo en un espacio pedagógico. Así que bueno, y esto de la antropología teatral, yo siempre aclaro que en realidad cuando leemos los libros de la antropología teatral, específicamente no hablan de la voz. Sí, Eugenio Barba habla de eso, pero en los libros específicos que tengan que ver con esa técnica no es que aborda algún principio sobre la voz, pero sí lo hace Lodin Teatret y sus actores y actrices. Entonces, ¿cómo entra la antropología teatral en espacio curricular? Entra a través de la necesidad de trabajar con cuerpos presentes en relación a la representación, ¿no? Más allá de que ahora estamos en este momento de hablar de teatro de presentación o representación, pero de alguna manera estamos hablando de una voz que tiene que estar construida para una escena y a la altura de la propuesta poética que quiera hacer. Entonces, desde ahí es que empiezo a abordar esos cuerpos, que tienen que ser cuerpos disponibles, pero a su vez también con la posibilidad de vibrar y poder sonar, ¿no? En relación también a los textos que vayan a abordar. Hace un tiempo, hará unos 3 años más o menos, 3, 4, que me encontré con la tenseiridad, que es un concepto que se toma de la arquitectura de Fuller, y después llega la kinesiología, la osteopatía, y de ahí llego a unas bailarinas kinesiólogas con las que estoy trabajando, y se me abre toda una puerta también a integrar eso a este trabajo que ya venía haciendo, que es cómo trabajar con un cuerpo disponible, en donde se gestionan las tensiones, pero no de una manera que obstruya la fonación, sino al contrario. Entonces, bueno, actualmente estoy trabajando también la parte corporal desde ese lugar para llegar a lo vocal. En cuanto a lo vocal, ahora específicamente, voy a hablar mucho del cuerpo-voz, porque eso es algo que atraviesa todo mi trabajo. Trabajo justamente abordando los textos y teniendo claro si voy a trabajar con el texto o para el texto, y desde ahí es desde donde inicia en general el trabajo, ¿no? En cuanto a trabajar con el texto, es abordarlo desde esta mirada de la vocalidad, en donde la voz tiene como esta fuerza material,
vibratoria, musical, afectiva, pulsional, ¿no? Que está antes del sentido del texto. Aquí también está esta resonancia con estos ejercicios de la formación del habla, ¿no? Desde como esto fonético, que también son como las moléculas de la palabra, ¿no? Van a formar, o sea, como a nivel sonoro, van a formar esa palabra que luego será sentido. Así que desde ahí es que yo abordo el entrenamiento, las búsquedas de ejercicios y de técnicas que para mí me parezcan como también sencillas y efectivas de trabajar, sobre todo en el caso de lo pedagógico, ¿no? Y después, cuando empezamos a hablar ya del sentido del texto, la dramaturgia del actor-actriz y estas tres capas de complejidades de las cuales habla Eugenio Barba y también las actrices del Odin Teatre, son las que me ayudan a organizar esta generación de sentidos, ¿no? No solamente el texto como un sentido sin la posibilidad de diálogo con mi propia realidad, sino que en este tejido de la dramaturgia dinámica u orgánica, que es como yo utilizo esta vocalidad y decisiones en las dinámicas en las cuales voy trabajando los sonidos, o el cuerpo, o las energías, etc. Cómo voy a ir organizando esa capa de complejidad en conjunto con una dramaturgia evocativa que tiene que ver con todo eso que sustenta mi trabajo a nivel interno, poético, y también lúdico, pero sería como este subtexto del cual habla Stanislavski. Y esta dramaturgia narrativa realmente es qué es lo que yo voy a contar en la escena, ese sentido que va de alguna manera a construir una historia fragmentada o no, pero que va a llegar también a los espectadores. Entonces este concepto me ayuda mucho también a organizar el trabajo creativo sobre escenas con los estudiantes también. Y algo que atraviesa, que un poco lo dije en general y lo digo ahora para cerrar, es esto como este aforismo que usa Eugenio Barba, que el cuerpo es la parte visible de la voz, ¿no? Es como una frase que queda como ahí dando vueltas, y si bien es como una metáfora, pero realmente es pensar a esto, ¿no? Es que el cuerpo y la voz son indivisibles, y que la voz tiene este valor plástico y maleable y musical como sonido, ¿no? Entonces, desde ahí es que todo esto atraviesa mi trabajo. Los ejercicios más en particulares los voy a ir desarrollando cuando hable un poquito más del espacio curricular, así no me desordeno. Y quería leerles para mí un fragmento muy cortito de una reflexión lírica que hace César Bre, que para mí condensa un poquito el trabajo técnico y poético sobre el cual trabajo. La voz es puro sonido, pura forma, musical y sonora, antes de ser texto o sentido, antes de ser concepto o respuesta. Podemos pronunciar un texto siguiendo la lógica o partiendo del sonido y la melodía que evoca, o ambas cosas juntas, como si nos encontráramos al mismo tiempo en dos ríos que confluyen. Ese para mí es un poco la síntesis del trabajo sobre lo vocal. Voy a ir desarrollando varios ejercicios, acciones vocales, coloraturas, que para quienes hayan hecho algún taller o si hayan trabajado desde la línea que viene del Odin, seguramente les resultará conocida, ¿sí? Voy a empezar a mezclar un poquito ya con el espacio curricular, porque esta particularidad que tenemos de que tengo muchas estudiantes, me ha obligado a tener que crear ejercicios en donde la escucha, para mí es algo fundamental, ¿no? En esta misma reflexión lírica, César Brie dice, la voz nace del oído, ¿no? En esa escucha hay muchos ejercicios que he ido transformando para que los mismos estudiantes sean monitores, de alguna manera, de ese trabajo vocal, del cual yo no puedo estar 100%
atenta en cada uno, ¿no? Entonces, ha sido algo interesante que ha ido pasando a lo largo de mi proceso, que ya este es el 10º año que doy clases, que pensé que era menos, y me di cuenta en la charla de que ya no soy tan, tan profesora joven. Bueno, como había dicho antes, el trabajo de técnicas vocales va orientado hacia el trabajo de la voz hablada, expresiva, hacia generar también un entrenamiento que sea capaz de ampliar la flora vocal de los estudiantes y también autoconocerse en relación a esa voz expresiva y a ese trabajo a partir de un cuerpo que no tiene una tonicidad relajada ni completamente cómoda, sino que realmente está en movimiento y disponible para la escena. Desde ahí, un poco ya fui diciendo varios maestros y maestras con los cuales también he trabajado y también inspiran, ¿no?, en esto de lo vocal, como es el caso de Jerzy Grotowski también, que no he trabajado directamente con él, sí, pero con algunos discípulos. También es el caso de Bárbara Barrientos, que es una actriz del teatro obstáculo, que ya hace mucho que no sé nada de ella, pero bueno, tomé un par de talleres con ella que me marcaron un montón en esto del trabajo vocal. Hay como un encuentro que sucede cuando aparecen estos ejercicios que hablo, que son para trabajar la escucha también, no solo de su propia voz, sino también de lesotres, que opera como una herramienta muy interesante para este trabajo vocal, que a veces es difícil trabajarlo desde la autoescucha, y es algo que a partir de la pandemia quiero rescatarlo, y este tema de tener que enviar audios o videos ha empezado a modificar muchas cosas que estoy revisando. Así que bueno, voy a tratar de irme echando algunas cosas también. El primer eje sobre el cual trabajo son los sonidos, y ahí es donde entra, bueno, primero obviamente un trabajo sobre la respiración, la articulación, la resonancia y la proyección, en donde siempre mis clases se inician con un calentamiento, algún ejercicio en particular que se trabaja, improvisación y composición, como esas son como los grandes ejes. Y en este primer eje es donde aparece la formación del habla, que la verdad que es un método muy efectivo. Creo que es como uno de los métodos vocales, por lo menos que yo he conocido, más claros para la formación del actor y la actriz, porque directamente se mete en la articulación y en la respiración, pero ya desde una relación expresiva, y en donde el cuerpo está también integrado, se trabaja desde ejercicios que son objetivos en cuanto a la forma y en cuanto a lo sonoro. Entonces es interesante también para empezar a desinhibir la voz, y también para empezar a reconocer esos sonidos expresivos que están depositados, ¿no?, en nuestras vocales, que también en estas vocales se proyecta la voz llega también a nuestros oídos, y también llega la melodía cuando cantamos, y las consonantes que van ejerciendo un poco de cauce a ese río de vocales, como dice María Knebel, a ese río, ¿no?, que si no le pusiera ese cauce, se diluiría todo, como acá en Mendoza, que ya no tenemos agua en ningún lado. Sí, pero me parece interesante y muy bonita esa metáfora, que en la formación del habla realmente se hace ejercicio, se puede hacer entrenamiento desde ahí, y también se puede hacer como una base metodológica para trabajar textos, personajes, etc. En mi caso, desde la relación que yo he tenido con esta formación, solamente trabajo las consonantes y las vocales en este eje, y después yo lo relaciono un poco con algunos otros ejercicios que van viniendo un poquito después, que aprovecho para contarlos ahora, que son las coloraturas vocales,
que me parece interesante este juego, ¿no? De la objetividad de estos ejercicios y la subjetividad que propone una coloratura vocal, que esto es un ejercicio que lo propone Julia Barley, en donde justamente la idea es trabajar con imágenes que sean sensibles, y yo trabajo lo sonoro desde ahí, y cada persona va a reaccionar de una manera diferente a esa imagen, y justamente eso es lo que empieza a ser lo singular de ese ejercicio o procedimiento en realidad en relación al texto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con estas imágenes, o con los estados emocionales que pueden provocar las vocales, ya tenemos ejercicios que se comparten en la objetividad y otros que se pueden ir personalizando a la hora de montar un texto. Bueno, esto es más o menos el eje de los sonidos. Después vamos trabajando también mucho en relación a lo lúdico, y las coloraturas nos van dando también un poco paso a este personaje vocal que armamos en el primer parcial, en el primer monólogo que componen los estudiantes, que es a partir de la animalización, porque en este caso hacemos un cruce, como tengo tantos estudiantes, una estrategia de enseñanza es, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Cómo puedo hacer para que los estudiantes tengan más práctica en otras materias? Entonces, en el primer año, en la primera parte del año, yo curso con improvisación 2, en donde trabajan un personaje a nivel físico desde algunos ejercicios de la comedia del arte, y ese personaje también, ellas eligen un animal y van eligiendo qué porcentaje de ese animal queda, y ese procedimiento lo repetimos en vocal. Entonces, tienen la posibilidad los estudiantes de poder hacer ese ejercicio y el ejercicio del ensayo, ¿no? Y de la búsqueda durante 3 días en la misma semana. Entonces hay algo que a mí me permite seguir profundizando en ejercicios. Entonces ahí es donde aparecen estos ejercicios de coloraturas vocales, de empezar a ver cómo puedo afectar el texto a partir de estas imágenes que se enuncian con un sustantivo que puede estar adjetivado o no, y va modificando mi texto, y después trabajamos con acciones vocales que se enuncian con un verbo activo, que también puede armarse una pequeña oración para darle un poco más de particularidad a ese verbo, para empezar a singularizar esa afectación en el texto. Esta afectación no pasa a ser una emoción, sino justamente empezamos a pensar en relación a las situaciones en las cuales puede estar este personaje, y cómo puedo traducir eso a través de imágenes o a través de acciones. Y en el caso del trabajo que hicimos al principio de la formación del habla, justamente traduce emociones o imágenes también en el caso de las consonantes, pero a través de cómo se afectan esos fonemas que conforman las palabras. Entonces nos empezamos a correr un poco del territorio de interpretar o de ilustrar una emoción o algo que dice el texto, a pasar a jugar con esto que mencioné en un principio, que es esta vocalidad, esta materialidad, estos afectos y estas vibraciones que empiezan a construir una dramaturgia sonora capaz de empezar a generar sensaciones, movimientos y vibraciones en quienes escuchan también. Y cuando vamos ahora hacia el sentido, porque obviamente hay un trabajo sobre la palabra también, y ahí es donde aparece primero el silencio, como una posibilidad de empezar a preparar el espacio para esa palabra que va a surgir, y hay varios ejercicios que, bueno, de los cuales plantea Stanislavski o Maria Knebel a través de su experiencia con Stanislavski, que muchos de ellos todavía me parece que, por lo menos a mí me hacen sentido como actriz y como docente, y lo voy viendo en los trabajos de los estudiantes, en donde habla de 3 tipos de pausas, ¿no? La pausa lógica del texto, la pausa que hacemos normalmente para respirar, o una pausa psicológica que prepara o reafirma el texto que ya fue dicho o el que va a venir. Y a partir de eso empezamos a hacer también muchos ejercicios para empezar a como yo digo, como a levantar, a despertar el texto de la bidimensionalidad del papel, ¿no?
Entonces jugamos mucho con el azar, poner comas donde no hay, generar nuevos sentidos, jugar con estructuras de números y que esas sean la cantidad de palabras que van a decir también para romper un poco el fraseo que muchas veces los estudiantes, sobre todo de los primeros años, tienen, que ese es un ejercicio hermoso porque en general hay una cuestión rítmica de acento que empiezan a tener, empezamos, porque a veces también nos pasa obviamente a nosotros, que estamos exentos de a veces caer en automatismos, pero hay algo de la cantidad de palabras que se arma como una especie de leitmotiv, ¿no? Que se repite a lo largo de todo el texto y es imposible tener variaciones u organicidad en un texto así, más allá de la estética que estemos trabajando. Entonces, bueno, estos textos ya empiezan a jugar un poco con el sentido, y ahí es donde aparece esta composición de un monólogo que es un poco una experiencia, y ahora sí la voy a mezclar un poco con la experiencia que yo traigo de la práctica, ¿no? Tuve ya hace bastante tiempo, en el 2004, estrené un unipersonal que lo hice durante 12 años, y por suerte pudimos viajar con el grupo por toda Latinoamérica, que era un espectáculo con narraciones orales, o sea, trabajábamos con ejercicios de narración oral, con poesías, canciones, muchos personajes. Bueno, era como muy, muy interesante, muy divertido, y también a veces un poco dramático, y con un compromiso político también a lo largo del trabajo que hacíamos, que fue un espectáculo que hicimos después de un viaje, una gira por Latinoamérica. Y ahí es donde yo como actriz tengo que empezar a sistematizar todo este entrenamiento del cual hablé y todos estos ejercicios en un trabajo creativo, y concretamente para un espectáculo que iba a ser hecho en un espacio en donde no siempre iba a ser teatral. Entonces ahí es donde tuve que empezar a entrenar para ese tipo de espacios, porque también trabajábamos a veces en calles o en salas, pero bueno, sabemos que en general las salas tienen muy mala cara, entonces había que entrenar también mucho de cómo poder usar la voz desde lugares efectivos en ese tipo de espacios, y también cómo empezar a condensar y a sistematizar un trabajo para componer un monólogo. Y desde ahí es que fui armando esa sistematización, que igual después leyendo y estudiando nunca está tan lejano de quienes han hecho mucho teatro, ¿no? Hay cosas que obviamente se repiten. Y que es ahí donde aparece esto de poner la voz en el espacio, que así les llamamos. Hay muchos ejercicios que los nombres empiezan a surgir de los mismos estudiantes, porque para mí es muy importante la palabra, no solo la que digo, sino enuncio mi práctica. De hecho, hay algunos ejercicios que han ido cambiando su nombre, como, bueno, concretamente el de coloraturas vocales. En el espacio curricular sabemos de dónde viene, leemos a Julia, pero le decimos imágenes sensibles sonoras a partir de este intercambio que vamos haciendo. Y bueno, y hay otra serie de ejercicios que también han ido dando su nombre, su enunciación. Entonces, bueno, poner la voz en el espacio es como trabajar desde los focos. Y hay algo ahí que me parece interesante también como un procedimiento que muchas veces destraba cuestiones técnicas, inclusive a veces hasta la articulación cerrada o la tensión que tiene algún estudiante, porque muchas veces pasa que la tensión va porque no saben a dónde dirigir la voz. Y a veces en esa tranquilidad de decir, bueno, voy a decir el texto a este punto, a este punto, a este punto, se organiza, y encima de ese punto después pasa a estar ficcionalizado. Por lo cual ya empezamos a hablar de relación, y hay una voz que ya empieza a ser afectada en su dinámica. Entonces, muchas veces me ha pasado que en esta primera etapa que les contaba de trabajar ejercicios más técnicos o articulatorios, empieza como todo a organizar ahí. Cuando, bueno, ya hasta ahí llegamos, no sucede, por suerte tenemos el gabinete con un fonoaudiólogo que es muy pedagógico y muy amable y abierto en su trabajo, y trabajan particularmente con él.
Así que bueno, y ahí vamos trabajando un texto que surge en algunos años a partir de una escritura que hacen ellos y ellas en Impro 2, que es una presentación de su personaje a partir de ejercicios de dramaturgia. Otras veces hemos trabajado con monólogos de autores y autoras mendocinos, que ese es como hasta ahora el que venía haciendo siempre. Hasta, bueno, a veces también hemos trabajado con recopilación de monólogos de estudiantes de cartoon, monólogos cortos, sobre el cual ellos van componiendo. Y este ejercicio yo lo voy a comentar porque para mí es interesante como procedimiento, seguramente no es una novedad, pero sí me parece interesante jugar a cómo nosotros, como actores y actrices, podemos escribir nuestras partituras, ¿no? Nuestra manera de trabajar en la dinámica de un texto. Entonces desde ahí cada uno va eligiendo si lo va a hacer con colores, corchetes, otro tipo de letra, y siempre la idea es que el texto, eso yo lo trabajo con mis manos, es como un trabajo artesanal, ¿no? Entonces empiezo a jugar esa prueba-error, vuelvo a escribir el texto, voy marcando hasta que queda finalmente mi partitura, en donde aparece esto, a quién digo lo que digo, cosas muy, muy simples, muy básicas para un segundo año también, ¿no? A quién digo lo que digo, para qué digo lo que digo, y ese para qué, para mí vocalmente es precioso también, porque es donde aparecen estas posibilidades de acciones vocales, y cómo puedo traducir esas emociones a partir de acciones que van a generar una fuerza diferente, una energía, una dinámica diferente que va a estar directamente encarnada en el cuerpo, pero se va a traducir en lo vocal. El cuerpo no hace la acción, sino que lo hace la voz. Y después vamos viendo si es necesario hacerlo con el cuerpo o no. Y ahí vamos poniendo también esto de las coloraturas vocales, trabajamos también con dinámicas de volumen, de ritmo, aparecen los ejercicios de la formación del habla porque a muchos también les queda un montón en su cuerpo y su voz, y eligen empezar a colorear desde ahí también el texto. Es un momento en donde justamente la dramaturgia de cada uno es la que empieza a operar sobre las decisiones expresivas. Y ese texto lo tienen que entregar para que vayamos pudiendo cotejar esas decisiones con lo que va pasando en la escena, y siempre con la posibilidad de que la teoría no es perfecta y tal vez hay que ajustar, y también vamos cambiando algunas cosas. Eso es lo que hacemos en la primera parte del año. Lo que yo también trabajo es en tríos, aunque sean monólogos, para que entre ellos vayan a las consultas juntos y también se vayan haciendo un seguimiento y también se asistan a la hora de presentar el trabajo, porque insisto que para mí la escucha es algo fundamental de entrenar a la par de la emisión vocal. En la segunda parte del año trabajamos ya concretamente sobre el entrenamiento del actor-actriz, y todo lo que vimos en la primera parte del año lo vamos volcando en un trabajo de acción-reacción, y acá es donde entran estos ejercicios de A2, en donde para mí es fundamental que la voz esté disponible para reaccionar y no solo para componer, digamos, más sentada o probando papel de por medio, ¿no? En este trabajo, sino que realmente pueda entrenar y hacer esa posibilidad de entrenamiento vocal una segunda naturaleza para que esté disponible, ¿no? Así es que vamos trabajando un ejercicio que se llama, en el 2019, porque ahora en el 2020 y 2021 no lo he podido trabajar aún, pero bueno, se llama el director o directora de voz, que el ejercicio surge a partir de adaptaciones de otros. Seguramente vamos a reconocer algún ejercicio que hace Iben Nagel Rasmussen con otros actores en un video muy famoso de training vocal, o también fue un ejercicio parecido que trabajé con Matteo Belli, que también Rubén me contaba que había trabajado con él, que es muy divertido, es un ejercicio que también sirve mucho para trabajar con talleres, cuando uno
uno quiera como bajar un poco ahí las expectativas, pero también sirve. Así que vamos cotejando esas posibilidades también para quienes hacen el profesorado. Y este ejercicio es que una persona emite y el cuerpo de la otra persona es la que va a esculpir su voz en el espacio, y después viceversa, ¿no? La voz esculpe ese cuerpo y así. Y las variaciones que vamos teniendo son el ritmo, la forma, empezamos con el espacio, y ahí trabajamos volumen y altura, y ahí es donde aparecen los resonadores fisiológicos de Grotowski, que ya los veníamos entrenando, no los mencioné en la primera parte, y es donde se empiezan también a jugar las transiciones entre esos resonadores. Después trabajamos el volumen, el ritmo, la forma y la acción. Y después empezamos a hacer como improvisaciones de roles y demás, es que ya es casi, se empiezan a armar escenas prácticamente de diálogo. Ese es un entrenamiento que nos lleva como un par de meses, y paralelamente a eso vamos trabajando proyectos vocales, porque siento que hay algo en relación a la currícula que pide, que de hecho ya es bastante viejo el plan de estudios, en donde no se contemplan estos proyectos vocales que en la pandemia fueron furor también, ¿no? Que es interesante empezar a poder también trabajar la palabra poética o la palabra narrativa en otro tipo también de plataformas o de sostenes, tanto virtuales como también presenciales. Así que ahí siempre viene algún proyecto paralelo que vamos trabajando, hemos hecho intervenciones de susurradores en un espacio que existe de la Facultad de Artes, que es la Semana de las Artes, que es un momento que la facultad abre sus puertas para que venga gente de las otras facultades o público en general, para mostrar algunas pequeñas producciones que se van haciendo en las distintas carreras, que son 5 facultades. Así que en general ahí hacemos una intervención, trabajando un trabajo práctico, le llamamos así, pero bueno, como todo un evento, ¿no? De la voz máxima, trabajamos algunos textos pensando en una voz proyectada en un espacio amplio, abierto, teatro de calle. Es una experiencia, no la podemos profundizar por el tiempo, y después hacemos esa intervención de la voz mínima con susurradores, o sea, con los susurradores, que son estos tubos de cartón en los cuales se susurran poemas a quienes quieran escuchar, ¿no? Siempre con esta posibilidad de poder elegir. Así que, y bueno, con esto ya venimos hace tiempo, y es interesante lo que va pasando. Ya se han armado grupos de estudiantes que van y arman proyectos en bibliotecas, en plazas, y es como también trabajar eso como una posibilidad expresiva y también de un proyecto laboral. Paralelamente a esto hemos seguido nosotros entrenando a partir de esto que les comentaba. Hay otro ejercicio también que trabajamos, que se llama el apoyo sostén del cuerpo y la voz, en donde trabajamos los puntos de apoyo, a partir de un trabajo que yo vengo haciendo, que hice hace tiempo, ya hace como 5 años, con Marie Bardet, que es una bailarina filósofa, y acá es donde entra la mezcla, lo transdisciplinar, que en mi caso yo lo trabajo un montón, que es cómo abordar esta posibilidad de relaciones, llevarla al máximo, ¿no? Así que, sí, gracias Flavia, ahí la voy leyendo. Entonces, cómo empieza a trabajar ese cuerpo en relación con la gravedad, está muy cercano este ejercicio a la tenseridad de la que hablé anteriormente, a este cuerpo disponible, pero agenciando sus tensiones, y también el centro de gravedad pasa a desarse un poco, que es algo que yo vengo trabajando mucho de la antropología teatral, pero acá va como lo lleva un poco más al máximo, un poco más, se empieza a deconstruir un poco la cosa. Así que bueno, es un cuerpo que ahí va también trabajando en esa reacción, y después se transforma ese ejercicio en el famoso ejercicio de lanzar-recibir, que se ha transmitido mucho a través de Los Puentes del Viento, con Iben Nagel Rasmussen y con otra serie de actores y actrices maravillosos de Latinoamérica. Y de ahí vamos trabajando sonidos, pero
lo mismo que hemos venido trabajando en la primera parte del año, pero ya puesto en movimiento, reacción, y termina todo en el cruce con la escena de actuación. ¿Cómo se lleva eso a una posibilidad más mínima de expresividad? ¿Qué nivel expresivo necesito para trabajarlo en una escena de actuación específica? Y ahí terminamos con una reflexión teórica, con un trabajo que hacen grupal, y todavía ahí ando buscando cómo puede ser la mejor manera de poder generar, más allá de la bitácora que tienen que llevar a lo largo del año, de empezar a generar textualidades, ¿no? Formas de escribir esta investigación práctica en relación a lo teórico, que para mí es una gran pregunta también de cómo generar en estos espacios científicos otro modo también de escribir, pero también dialogando con lo que ya existe, ¿no? Los papers o las tesis, cómo podemos ir acercándonos a eso. Yo no sé cómo voy con la hora, me diciendo, me he perdido un poco con la hora, voy bien, creo que tendría que ir cerrando, si no me equivoco, para Sí, las ahí preguntas. estamos, son casi las 5, si la idea es dejar media hora para conversar, ya estarías medio como en tiempo. ¿Querés agregar Bueno, algo más? ¿Querés que te hagamos preguntas? no, yo prefiero que me hagan preguntas, porque siento que hice un monólogo. Y sí, es un monólogo Necesito casi. ahora Sí, la sí. reacción, ¿lo oíste? Ahora. Yo primero te quería preguntar, Lara, ¿vos querés preguntar algo? No, sí. Bien. Yo primero te quería preguntar, Gaby, si en esta idea de los proyectos vocales son propuestas que salen de la cátedra o están abiertos a que los alumnos traigan sus propias propuestas, ¿cómo lo manejan eso? Mira, hasta ahora ha surgido más desde la cátedra, Ujú. pero bueno, por ahora no lo he planteado algo abierto. Estoy pensando, puede ser para el año que viene. Sí, ha surgido desde la cátedra ahora. Creo que Está bien. también en segundo año todavía, viste, como hay una cosa de empezar a entender cómo es la dinámica, todavía no está como esa apertura. Pero no, sí, lo Ok, propongo desde la cátedra. Sí, bien. por ejemplo, este año, hago un paréntesis así cortito, ya hace 4 años que venimos trabajando en prácticas sociales educativas, prácticas piloto, que en el 2019 hicimos una práctica fuera de la facultad durante un mes, y, por ejemplo, este año vamos a trabajar con el D2, que es un centro de detención clandestina que estuvo funcionando durante la dictadura militar y ahora es un centro cultural, y se va a hacer como un cruce entre un proyecto cultural que están haciendo ellos con el espacio curricular de técnicas vocales 2 a partir de este espacio de prácticas sociales educativas, en donde van a leer algunos, tanto algo de la biografía como algo más poético de cada una de las personas que estuvieron ahí detenidas y desaparecidas. Y entonces va a haber un código QR en donde vos lo podés poner en el celu y escuchás ese audio, y entonces ya estaríamos trabajando sobre un texto informativo y poético en relación a estas grabaciones que vamos a ir haciendo. Pero en general ha surgido un poco por los espacios de salida hacia afuera que tiene la misma facultad, ¿no? La Semana de las Artes en un principio y ahora las prácticas sociales educativas. Y Eh, las prácticas sociales educativas se están instalando como algo curricular. Digo porque, por ejemplo, acá en Tandil, la extensión como actividad de la universidad hacia la comunidad está empezando a tener como otra prioridad. Hasta el año pasado, un poquito más, los pilares fundamentales estaban puestos en la docencia y la investigación. Y de hecho, la extensión hoy en día empieza a tener también un cierto peso específico dentro de nuestro currículum, y con lo cual eso ha incentivado la aparición de proyectos que nos permiten sí, ir hacia la comunidad. Se habla obviamente también de las cátedras, y por eso te pregunto, ¿esta idea de los proyectos socioeducativos están planteados como parte de la currícula o es
depende un poco del interés de cada docente, ¿cómo lo están implementando? Y está en ese proceso, Rubén, hay un proceso como, como intermedio, ¿no? O sea, yo estuve como referente de las prácticas sociales durante 3 años, este año ya no podía estar, pero varios y varias profes, digamos, accedieron a trabajar ahí realmente, o sea, somos muy pocos y es mucho también lo que damos, entonces es difícil desde dónde se va articulando para hacer una práctica social educativa real y no solamente qué sé yo, un asistencialismo social, ¿no? Que es lo que estamos tratando de corrernos de ahí, pero es muy Claro, difícil en la estructura sí, que se tiene en la facultad. Pero para mí lo ideal es que, bueno, que haya un espacio curricular que realmente también los estudiantes puedan elegir si quieren hacerlo o no, porque también es muy importante que quienes hagan esa experiencia tengan la decisión y la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque ir sí, a trabajar en espacios comunitarios, si no va abierto o abierta, hace el efecto contrario, ¿no? sí, Entonces se totalmente. estaba discutiendo mucho eso, pero sí, en un momento la idea es que surjan en los espacios curriculares, lo que pasa que, bueno, también tiene que estar el presupuesto para llevar, no sé, yo tengo 80 estudiantes, ¿cómo vamos a hacer para ir 80 a un proyecto comunitario que son 10? O sea, la invasión de la universidad Claro, sí, a sí, sí. a la comunidad. Entonces ahí es como, se está viendo, hemos hecho, en el año que yo estaba en teatro hicimos 3 pruebas pilotos, que siempre hay que obviamente mejorar cosas, pero fueron bastante interesantes y creo que muy positivas porque fueron experiencias muy fuertes. Entonces, tanto para los estudiantes como para el mismo espacio comunitario, o sea, no pasa eso, ¿no? En las prácticas. Pero bueno, nada, creo que no me animaría a decirte nada cerrado. Estamos ahí y nos agarró la pandemia. Bien. Y después, bueno, hago esta pregunta y le damos la palabra a Lara, que seguramente va a tener algo más interesante que lo que yo te pueda preguntar, que tiene que ver con con el bendito karma del docente universitario de teatro, que es la evaluación. El momento en que tengo que trasladar la subjetividad, ponerlo en un plano objetivo y decir, bueno, esto está para aprobar, este alumno está para promocionar la cursada o no. Ahí, digamos, ¿qué cosas son las que mirás? ¿Qué es lo que Bien, sí, en ponderás? cada sí, 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 la ponderación es dificilísima, por eso yo trato de ser como muy clara cuando trabajamos procedimientos o ejercicios y cuando doy la consigna, la pauta, ¿no?, de trabajo, en donde yo siempre aclaro qué es lo que voy a evaluar. Por ejemplo, en el caso del monólogo, es que puedan mantener la voz del personaje como territorio, no como una cárcel, porque también pasa muchas veces que no hay variación, entonces como un territorio en donde va buscando sus límites, tiene que haber variación, y ahí entonces empezamos a hablar de variación en volumen, en altura, en ritmo, ¿no?, en la forma, y eso se hace a través de aplicar los procedimientos y ejercicios que han sido como muy puntuales, trabajados y entrenados durante la primera parte del año. Y en esta partitura que te digo, o sea, es muy claro las decisiones que van tomando, aunque obviamente el cómo lo hacen, la escena, no, es muy subjetivo, a no ser algún ejercicio en particular, pero entender si el estudiante o la estudiante ha podido aplicar eso. Y en general se da mucho en esa escucha, ¿no? Entonces, no me resulta difícil, sobre todo el monólogo, evaluar, y el proceso de trabajo tampoco. Ahora, cuando ya trabajamos la escena final, es un poco más difícil porque al estar cruzando con actuación, el lugar en donde yo me pongo como desde vocales es como un límite muy difuso, pero me interesa a mí que en general, bueno, esté esto de una articulación clara, que se escuche, que se proyecte, variaciones, y que puedan ellos y ellas enunciar cuándo usaron tal o cual procedimiento, para qué y por qué,
y eso se da tanto en el proceso de consulta como en ese trabajo teórico final en el cual ellos van reflexionando y también elaborando algunas conclusiones teóricas, ¿no?, de su propio trabajo. Eso es en cuanto a los dos métodos como más cargados, ¿no?, de trabajo, y después voy trabajando con trabajos prácticos a lo largo del año, como para que ellos también vayan como cerrando alguna parte del proceso de un ejercicio o procedimiento. Y Más o menos. te iba a preguntar, cuando evaluás, ¿estás vos sola o están tus adscriptas también mirando el trabajo? Te pregunto esto, digo, porque por ejemplo en la facu nuestra, al momento de un examen final, tiene que haber 3 profesores. O sea, no lo puede tomar un solo profesor a un alumno. Entonces, el hecho, digo, que Mira. el tipo de cátedra, ¿qué pasa con eso? Y no, lo que es parte del espacio curricular, que no sea en mesa, que ahí sí se arma en tribunal de 3 docentes, y que es bonito eso porque somos los 3 docentes que vamos teniendo el seguimiento de los estudiantes en trabajos que rinden en mesa, ahí sí somos 3, pero todo lo que es la cursada en general estoy yo y el resto de los estudiantes, porque siempre rinden en grupo. O sea, estoy yo y los 80, los 79 más, y sí están las adscriptas, y hago en general devoluciones en grupo, no están todos, sino el grupito que hago grupos de a 10, y bueno, voy haciendo las devoluciones. No sé si, bueno, si responde. No, sí, yo porque siempre me sorprende esta idea del trabajo en soledad. De hecho, bueno, está con nosotros acá Begonia, que también, digo, es una persona llevando, y siempre lo que pienso es una mirada, no sé cuál, uno no se puede enfermar, digo, ustedes no se pueden enfermar nunca, evidentemente, porque después tienen que salir a buscar gente que las reemplace. ¿No? Digamos, creo que la formación de equipos de cátedra, además de la formación de recursos humanos, bueno, es también una buena posibilidad de garantizar una continuidad en el trabajo. Lo estoy pensando, entiendo las cuestiones de las estructuras académicas, las cuestiones económicas y demás, pero bueno, nada, son realidades y me parece que está bueno también mencionarlas. ¿Sí? Lara, ¿vos qué querías preguntarle a Gaby? Sí, hola Gaby. Nos hemos cruzado en algún seminario de, no sé si del Odín o del Puente de la Pianta. En Brasil. Ah, sí, es cierto. El del Puente de la Pianta. Me interesa mucho esto que contás de iniciar como también una nueva vía de investigación sobre la tensegridad. Yo la estaba iniciando este año, pero desde el trabajo de entrenamiento para bailarines, con una kinesióloga osteópata de Buenos Aires que entrena bailarines hace muchos años. Y recién estoy arrancando, pero digamos, no había enlazado, no había, digamos, dentro de las investigaciones que me están interesando respecto de la voz, es como un cuerpo que hace un esfuerzo físico, emite, digamos, utiliza su voz de una manera saludable y teatral, etcétera, etcétera. Pero como recién arrancaba con este trabajo de tensegridad, no había hecho el link, ¿no? Como que es una muy buena posibilidad de estar preguntándonos cómo se hace un esfuerzo y a la vez se emite sonido. Y quería preguntarte si es alguna técnica específica que vos sepas, o es como una globalidad de técnicas de kinesio y de rehabilitación y esas cosas. Ajá. Sí, mira, en realidad yo el trabajo que vengo haciendo es con Noelia Martínez y Candela Suárez acá en Mendoza, y ellas dan como talleres de movimiento, entonces en donde atraviesan algunas técnicas de flying low con otras de danza contemporánea, y esto de la tensegridad como concepto que atraviesa ese cuerpo y del movimiento, ¿no? Entonces
hay algo ahí de también lo que ellas van armando, que es lo que a mí me ha hecho mucho sentido con lo vocal, porque no es este cuerpo que, en donde trabaja con un centro muy claro, pero con extremidades, con esas periferias que están todo el tiempo viéndose afectadas y no recarga ninguna otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces en eso, por ejemplo, si tenemos actores o actrices que hacen acrobacia o que, no sé, están haciendo una tragedia, en donde el nivel de acumulación de energía o de emociones, ¿no? Es tan grande que es como yo voy agenciando esas tensiones para ver qué parte tengo que liberar y qué partes no tengo que liberar para poder sostener ese cuerpo, ¿no? Ya sea colgado de un, no sé, de un trapecio o haciendo una inversión, o en este caso estando paradas trabajando. Yo tengo una particularidad que muchos años entrené el entrenamiento Suzuki, Tadashi Suzuki, ¿no? Que es de Japón, eh, con personas de acá de Mendoza, y es un entrenamiento muy fuerte también, y me pasaba que me frustraba un poco porque justamente va como orientado a trabajar con un resonador total, que me sentía como que se me trababa, y cuando encontré esta manera de ver el cuerpo, dije, claro, es una manera también bastante oriental, aunque venga de un arquitecto alemán, si no me equivoco, sí, alemán, de entender el movimiento, ¿no? El movimiento de todo, porque hay como investigaciones sociológicas en relación a este mismo concepto, así como me viene así como mucho Deleuze, Guattari ahí dando vueltas con este concepto de este cuerpo, ¿no? De entramado, sí, de rizoma y de Claro, entramado. entonces, claro, entonces hay algo ahí de la vibración y de los agenciamientos, o sea, como el ir gestionando las tensiones que automáticamente habilitan la voz, porque la liberan, porque te libera de una tensión que está puesta en un centro que no es centro, que está puesto en otro lado. Y desde ahí he ido trabajando sobre todo este tipo de ejercicios de mucho trabajo del centro, pero hay algo de lo excéntrico del trabajo que sostiene una ampliación de la presencia escénica también, y una fluidez en el movimiento que también habilita lo vocal. Y Genial. después también con Tamia Rivero, que es una compañera de la rueda que ahora está viviendo en Buenos Aires, también con ella trabajamos un poco eso con lo vocal. Es curioso porque es por los dos extremos, porque contás que la técnica Suzuki te generaba un obstáculo para cuando querías emitir, y en mi caso capaz que es lo opuesto. Hice muchos años de trabajo con técnica de Rabin, y es todo a través de la relajación, y yo decía, bueno, está bien, pero yo tengo que estar saltando, corriendo, levantando un compañero, digamos, ¿qué hago con, digamos, qué hacemos con esta relajación esponjosa y amable y amorosa y hermosa cuando el cuerpo está puesto muy a full? Y por eso salía esta pregunta, pero tampoco el mucho esfuerzo bloquea ahí bastante el sonido. Buenísimo, gracias por la data. Después Sí, voy a sí. levantar de la Igual grabación. quiero agregar un detalle: el problema no es la técnica Suzuki, el problema era yo, que no le encontraba por dónde. Pero no, aprendí muchas cosas, y de hecho agradezco haber entrenado esa técnica, porque es más, ahora yo también llegar a la tensegridad es porque todavía sigo buscando, que hay algo que sé que, obviamente, yo que no soy japonesa, y que hay algo que no entendí de esa manera de pensar el cuerpo, lo puedo pensar desde este lugar, ¿no? Es con un cuerpo con muchísima presencia, pero muy habilitado, que sí le pasa obviamente a personas que sí han podido entender ese entrenamiento. Sí, sí. Gracias. Lara, te comento simplemente, por ahí para que estés atenta, el próximo encuentro va a estar una profe, compañera de Begoña, que se llama Sol Garre o Sol Garré, no sé bien cómo se dice, y ella hace todo un trabajo entrenó, entre comillas, todo esto tomarlo entre comillas, está grabado pero es todo entre comillas, con alguien que se llama, me parece algo así como Philippe Carré, o algo así, en Estados Unidos, que es teatro
hizo Kathakali hindú. ¿Sí? Él era un teatrero, se fue a la India, se formó durante 7 años en esa técnica marcial, se convirtió en el primer occidental en ser el primer Dan en Kali, como le llaman, y Sol Garré se formó con esta persona, que trabaja en actuación, en realidad en la RESAT, pero suma a su trabajo la propuesta de Sarah Kane. Entonces, el próximo encuentro por ahí a lo mejor puede estar bueno, porque me parece que viene como un trabajo desde la voz, como el de Gaby trabajando, digo, lo barbiano. Esto es desde otro lugar, ¿no? Digo, básicamente como a vos te interesa mucho el trabajo sobre el cuerpo, por tu formación y demás, puede llegar a estar interesante. ¿Alguna pregunta más a esta multitud de gente? Mario Valiente, por ejemplo, ¿quiere preguntar algo? Begoña, ¿quiere preguntar algo? ¿Qué? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, felicitaciones, Gabriela, y gracias por compartir tu experiencia en este espacio. Me surgió un interés particular cuando vos hablaste de que usás narración oral, ¿sí? Que entiendo la usás en tu práctica docente, y también generaron un espectáculo que eso creo que fue en tu desarrollo profesional personal, digamos, ¿no? Entonces, mi interés venía si la elección de la narración oral, digamos, obedece a un gusto personal, a que reconoces alguna cuestión específica como herramienta didáctica, o algún valor cultural que para ustedes es sí o sí considerable, digamos, en la sociedad mendocina. O alguna otra, ¿no? Bien, ajá, bien. Sí, justo con los estudiantes todavía no hemos hecho la experiencia de la narración oral. Justo yo hice ese paréntesis para contar cómo había sistematizado el trabajo de la partitura vocal con los estudiantes. Pero sí surge del grupo, porque nosotros en general trabajamos mucho la creación colectiva y partimos de textos narrativos más que dramáticos, y una de mis compañeras, Valeria Rivas, es narradora oral también, y entonces como parte del entrenamiento también estaba eso como mucho dando vueltas, ¿no? Cómo trabajar eso narrativo en lo dramático, y ahí como buscando, ¿no? Que ahora he visto que hay como varios nombres, narrador, o no me sale ahora otros nombres. Nosotros en un momento le empezamos a decir narración escénica como para poderlo nombrar, porque viste, cuando uno empieza a mezclar no sabe un poco qué está haciendo, sabe que está haciendo algo que, que lo está dando todo y le gusta, y está queriendo también decir algo a nivel, no sé, pensamiento, político, filosófico, sensible. Pero bueno, es un poco desde ese lugar. En Argonautas, en este espacio que les contaba, había una ronda de cuenterías que estaba organizada por Valeria, y ahí había mucho de esto de la narración oral como el espíritu, ¿no? Dando vuelta, y también lo técnico, por supuesto, porque hacíamos talleres, venía gente a dar talleres y demás. Y entonces es que empezamos a tomar estas herramientas que surgen de la narración oral, para ver cómo puede ir también sumando al trabajo actoral. Eso por un lado. Y por otro lado es que después de eso yo trabajo también dirigiendo a 2 compañeras que son narradoras orales. Eso también, entonces, hay algo de eso en los espectáculos, tanto de La Rueda, también espectáculos que hizo Valeria, de La Rueda de los Deseos, como espectáculos que yo he ido dirigiendo, que han tenido mucho de eso, porque también me van como referenciando con lo vocal, y entonces se me acerca también gente que está como en ese mundo, ¿no? Cantantes, con los que también he trabajado y dirigido, y narradoras orales que también son actrices. Actualmente no hay tanta movida de la narración oral, pero te diría como, eso, 4 o 5 años atrás, pero sí están habiendo estudiantes jóvenes que están siguiendo esa línea, que es hermosa, a mí me encanta. Y bueno, yo también en algún momento la idea es que aparezca algún proyecto vocal desde este lugar,
pero todavía no lo he trabajado con estudiantes porque es un mundo bastante, sería una experiencia nada más, ¿no? Es algo como para mí muy grande para trabajar en un espacio tan teatral también en un año de tantos alumnos. No sé si te respondo a tu Sí, sí, sí. pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Hola Gaby, ¿qué tal? Encantada. Soy Bego. Quería hacerte una pregunta. He llegado un poco tarde, disculpad. Aquí estamos de vacaciones los docentes acabándolas y vamos un poco con los horarios raros. Y cuando me he incorporado hablabas de la diferencia entre trabajar con el texto o trabajar para el texto. Y en qué momento entraba la vocalidad y en qué momento entran esos parámetros de habla escénica que se trabajan de una forma más profunda, pues trabajo preexpresivo vocal en los primeros años y que luego se cruza con el trabajo interpretativo. Y si se tiene una sistemática de trabajo en esos parámetros de habla. Si es cuando entiendo que es cuando trabajas para el texto, no con el texto, ¿no? ¿O cuál es la diferencia en todo caso? Bien, sí, sí. Mira, en esta diferencia me parece interesante, ¿no? Eugenio habla de eso, Eugenio Barba, ¿no? De trabajar con el texto como un elemento más de la escena, o trabajar para el texto, que es cuando trabajo, ¿no? Creo el papel, desde justamente el papel, ¿no? El personaje que ya está armado, y qué quiso decir el autor, y qué está pasando en la obra, y qué, como más desde ese trabajo de mesa, del sentido del texto, sino que es algo que viene más desde el trabajo, más en el espacio, más en las relaciones y en lo sonoro, y el sentido va a venir, pero va a venir en ese espacio de trabajar con el texto para la escena, sería como para crear esa escena. Eso es algo que lo trabajo como bastante en casi todo el año, pero después sí ya trabajamos un poquito más específico para la escena, para, digamos, para el texto cuando trabajamos la escena de actuación a fin de año. O cuando empezamos ya a trabajar la composición, que ya sí hay una relación con ese monólogo en donde empiezan a confluir estas dos posibilidades de ir desde esta vocalidad o desde el sentido del texto, y cómo empiezo a dialogar con eso y crear, sí, un nuevo sentido. Es diferente. Hay algo que pasa también, yo no sé, en Argentina hay como mucha tradición también de grandes autores y autoras teatrales, pero no hay como un ajustarse al texto, ¿no? O sea, no hay algo como que al ser un país colonizado, el lenguaje en sí, la lengua no es, como que no es algo que yo, por lo menos lo que veo en Mendoza, no es algo que sea como lo más importante. Empieza a ser como qué es lo que está pasando, cuál es el procedimiento que está por detrás, como hay algo que, como una atención a eso. Pero pasa que en la facultad, en tercer año, se empieza a trabajar con textos clásicos, como una experiencia. Y ahí no te queda otra que trabajar para el texto, porque es tan hermoso, tan claro, tan inmenso, ese vasto propuesta que hace un texto clásico, que ahí sí hay que trabajar un poco para el texto y ahí ver cómo un poco la vocalidad se va metiendo, ¿no? en ese juego. Un poco yo también me organicé así porque entendía que no me metía tanto en el ámbito actoral para dejar espacio justamente a la interpretación en el espacio curricular de actuación. También como que lo fui resolviendo así como docente, no significa que, digamos, como actriz o como directora no trabaje sobre el sentido del texto, pero en general yo trabajo muchas creaciones colectivas, entonces como que el texto surge casi como al mismo tiempo que el espectáculo, entonces no trabajo tanto para el texto, en el caso particular, y esto que te decía como en general, ¿no? Hay algo de la desobediencia al texto también un poco, ¿no? O sea, como hay algo desde ahí que va pasando, y me pasa que cuando trabajamos los susurradores, aparece sí un poco trabajar para el texto, para ese texto poético
que estuvo pensado toda esta parte de la vocalidad, ¿no? O sea, el ritmo, la forma, la melodía. Hay algo ahí de esos textos, ¿no? Que está bueno trabajar ahí para el texto, que hay una propuesta y cómo a mí me repercute, ¿no? Y cómo yo también puedo musicalizar eso desde la voz hablada. Pasa un poco eso. Sí, yo cuando te escuché, Goña, me encantó tu charla y me quedé como pensando mucho en eso también de que hay mucho, ¿no? De lo español también. Yo empecé a hacer un taller con Raúl Yaiza, que trabaja mucho sobre la estructura, ¿no? Del texto, trabaja con textos de Calderón, ¿viste? Es como hay algo de esa cultura que no tenemos acá, por lo menos en Mendoza. Y No. yo tampoco tengo formación en eso, me gustaría hacerlo, por supuesto, pero es un poco qué es lo que voy viendo, y ahora está como muy de moda también la performance, ¿viste? Hay algo de la palabra como de la palabra también escrita, que empieza a tener otro peso, que también yo me lo pregunto en la facu, digo, bueno, ¿cómo hago para trabajar eso que después no está tan en relación ni siquiera con lo que te pide la currícula y tampoco con la práctica? Pero insisto, ahora justo voy a hacer un reemplazo en actuación 3 y voy a trabajar en Shakespeare y voy a trabajar para el texto. ¿Cómo no voy a trabajar para ese texto? ¿Quién soy yo? ¿No? Pero bueno, sí, en ese quién soy yo también estamos situados y vamos a ver qué podemos decir, ¿no? Pero hay algo, nada, que ha trascendido los mares, los tiempos, así que ahí hay un Gaby, poder que y hay que descubrir. en este Sí. sentido, y por ahí en línea con lo que está preguntando Bego, vos decías que en primer y segundo año se trabajaban o se venían trabajando textos realistas y que ya no están así ahora. Porque yo siempre En tengo la actuación, sensación, sí. yo siempre tengo la sensación, no sé, es medio complicado poder hacer una síntesis rápida de lo que quiero decir ahora. Yo creo que nosotros deberíamos poder, si hacemos una analogía con cocinar, brindarle al alumno la posibilidad de conocer muchos ingredientes, ¿sí? Que conozcan sabores para que después lo mezclen de determinada manera y hagan la comida que quieran hacer. Ahora, si al chef le piden no sé, una comida específica, tiene que hacer la comida específica y saber hacer esa comida específica. Yo para mí, la comida específica es siglo de oro español, o sea, textos que tienen determinadas cosas que no las podés romper si las querés hacer de acuerdo a cómo deberían ser hechas. Si vamos a hacer una performance sobre Calderón, es otra cosa, no es Calderón. O lo que nosotros hacemos de Shakespeare es, no sé qué es, porque tampoco es Shakespeare puro, estamos en Latinoamérica, millones de cosas pasan en el medio. Entonces ahí me parece que hay en algún lado algo que está vinculado con cuál es el resultado que se espere y para qué se trabaja. Porque muchas veces siento que en los nuevos alumnos vienen con la idea de que el texto ha muerto. Y que entonces con esa consigna, como se cayó el muro de Berlín y ahí se cayó todo, el texto ha muerto, el autor ha muerto, yo soy dramaturgo de mis cosas y hago lo que quiero y está todo bien porque yo soy el propio creador. El punto es cuando nosotros desde la institución y desde la cuestión docente, ¿a dónde vamos adhiriendo a qué? ¿Me entendés? Porque ahí empieza también a estar esta idea, ¿cuál es el sentido? El sentido de la poética, de esa poética, vamos a hacer siglo de oro como se hacía buscando, o vamos a hacer una versión. Y ahí es donde empiezan, me parece, algunos lugares que bueno, nada, se vuelven más difusos. Por eso te preguntaba, digo, si actuación de pronto marca, bueno, vamos a hacer, qué sé yo, Müller, listo, un texto abierto, listo, permite determinada vocalidad, pero si haces siglo de oro, la rima, el verso, hay cosas que no las podés zafar. ¿Se entiende lo que digo? No sé si se entendió algo de la comida, Sí. todo lo que dije. No, igual se entiende lo que estás diciendo, está perfecto. Yo justo hemos tenido esta charla por esto que te digo de actuación 3. Concretamente es esto, yo focalizo sobre la vocalidad y me voy metiendo en el sentido de lo que quiero decir en relación al texto y la escena, porque siento que es un espacio que me permite meterme en lo expresivo, pero no invadir el espacio de actuación que lo considero más de la interpretación. Claro. Eso por un lado.
No digo que esté bien ni cerrado, es lo que yo he ido encontrando desde este lugar que es nuevo, ¿no? Entre comillas, de que seamos actores y actrices quienes estamos en lo vocal y estamos como buscando, ¿no? Eso de bueno, que esté lo técnico, pero que esté lo expresivo, pero que no invada ese otro espacio. Eso por un lado. Por otro lado, como los estudiantes trabajan con textos realistas, no está ese trabajo, digamos, ni siquiera desde la propuesta del texto. Sí pasa esto que te decía en tercer año, en donde ya se encuentran con este tipo de propuestas desde la escritura, que son muy potentes, que no podés hacerte el copado en esa propuesta, pero, y no se hacen versiones, porque no está el tiempo de hacer esa versión tan profunda. Me parece que tiene que ver más que nada con pensar en qué capacidades yo como docente voy a estimular en los estudiantes para que aborden esos textos, más allá del resultado, ¿no? Porque obviamente hoy en día hacer un clásico tal cual era, o sea, es como reaburrido, pero digo de ir a verlo, no sé si de hacerlo, debe ser muy divertido hacerlo, ¿no? No sé quién se la bancaría, pero, pero me parece interesante en cuanto a lo pedagógico pensarlo en las capacidades, cómo no, un actor o una actriz o sea, no voy a estimular que sepa trabajar sobre esos textos, obvio que sí, es importante, está buenísimo, no sé si lo usaría o no a partir de lo que pueda estar, no sé, pasando en el afuera. Me parece que es importante que los estudiantes lo sepan. En mi caso, en segundo año, no tiene sentido que yo lo profundice porque no es lo que va pasando, digamos, en esa correlatividad y tampoco me da el tiempo. Pero sí me parece que, digamos, si me decís, bueno, en una facultad, y sí, está bueno, está re bueno, y es una capacidad competencias, ¿no? Viste que se habla así como dentro de las personas que trabajan las currículas, y también que está bueno que nos van pidiendo a nosotros para pensar así la manera de cómo ir organizando la materia, ¿no? ¿Qué capacidad yo voy a trabajar más allá del resultado? Bueno, que un actor pueda decir un texto poético o con estas características, que sepa trabajar con la rima, que sepa trabajar con ese tipo de musicalidad ya que es cerrada en la propuesta, ¿no? Cómo sostenerla, cómo empezar a trabajar también desde la retórica, no sé, empezar con otras herramientas que bueno, en la facu lo van viendo como un poco en tercer año, eh, pero bueno, como una experiencia. No está ahí la profundidad tampoco puesta en esa parte vocal, pero me parece que es importante, si es por opinar por ahora. Begoña, quiero que me enseñes. Voy a ir a España. Lo ¿Sabes que qué pasa pasa? es que también en algún lado, perdón, Bego. Sí. No, que gracias Gaby y por la charla, porque mi pregunta viene siempre desde esa forma un poco estructurada que nosotros llevamos un poco en el centro, ¿no? de la forma informa. Hay una forma de trabajar que es sobre la forma, sobre la estructura, y luego a partir de ahí damos libertad a eso, ¿no? Pero en cuanto hay una deformación profesional, yo creo, sobre todo a partir de tercero o cuarto en la carrera, no en primero y segundo porque hay un trabajo más libre vocal, pero cuando se empieza a trabajar expresión oral con textos concretos y complejos, pues Shakespeare o Valle Inclán o Lope de Vega, la forma nos da una seguridad tremenda porque no te puedes perder, porque te da muchísima información, desde versos en octosílabos, que todos los principios de verso con el impulso de la acción empiezan en consonantes oclusivas, te está dando información de cómo está el personaje, ¿no? Entonces todo lo intentamos revertir en eso, a través de la estructura, ¿no? Entonces, claro, por eso mi pregunta siempre va un poco como a bajar a, ¿y eso cómo se concreta? ¿Y eso cómo se concreta haciendo esto? ¿Y en qué parámetros lo divides? ¿Qué significa hacer esto cuando luego lo tienes que concretar aquí? Porque a veces nos resulta difícil, a mí personalmente, y hablándolo con otros compañeros también, todo el trabajo que hacemos primero dentro del aula y que da resultado, pero luego cuando lo tienen que extrapolar a un trabajo concreto, eso, el trasvase a veces es complicado, ¿no? Desde lo vocal.
aunque bueno, el trabajo que hacéis es maravilloso. Yo creo que muy parecido entre todos los profesores de voz, ¿no? De diferente manera, pero muy parecido. Yo creo que a Lara le va a gustar mucho conocer a Sol Garre, porque ella es profesora de interpretación gestual y trabaja todo lo relacionado con voz y palabra, pero también desde lo gestual y desde técnica Chekhov, que es muy interesante, y que ahora estamos un poco todos allí en la Resade, en el departamento de voz, trabajando eso, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante para Lara también. Gracias, Gaby. Gracias, no, gracias a ustedes. Bueno, tenemos que ir cerrando este bonito encuentro porque a las 6 hay otra actividad en la Facu y el secretario de Investigación y Posgrado me dijo que necesita 20 minutos. Mentira. No me dijo eso. Pobre Javi. Bueno, nada, es lo que hay. Javi, Mario, chicas, un gusto que hayan estado acá. Me parece sumamente positivo la posibilidad de conocernos, intercambiar. Y nos veremos en octubre. No, en septiembre, perdón. En septiembre. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas Gracias. gracias. Gracias Adiós, a todos. cuídense mucho. Adiós. Chao. Chao, Hasta la gracias. próxima, chao.